iglesia novia? ¿Qué quieres decirle a ese remanente, a tus amados, a tu pueblo, Dios? ¿Qué quieres decir? Y de repente Dios pone en mi espíritu una frase. Y la frase que puso fue: mas el Dios de toda gracia os perfeccione. Arrabáis aquí, arrámase. El Dios de toda gracia os perfeccione. Y yo le decía: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esta frase? ¿Por qué necesitamos esto? Y la respuesta que recibía del Señor es: porque estamos en tiempos finales, porque estamos en el tiempo decisivo, porque estamos en el tiempo en que pronto levanto mi iglesia, dice el Señor. Porque estamos en el tiempo en el que pronto arrebato mi iglesia. Porque estamos en el tiempo en que la venida del Señor está a las puertas. Y el levantamiento de la iglesia está cercano, hermano. Está próximo. Entonces me puse a pensar: Dios mío, entonces, ¿qué quieres tú? Hablarle algo. ¿Qué quieres hacer tú sobre el remanente? ¿Qué quieres hacer tú sobre los que te están esperando? ¿Qué quieres hacer tú sobre los que están amando tu venida? Y la palabra que me venía a mi espíritu era perfeccionarlos. Yo quiero perfeccionar a mi iglesia. Perfeccionarlo porque estamos en el tiempo final. Necesito fortalecerlo, necesito afirmarlo, necesito establecerlo, dice el Señor. Porque necesito remecer a mucha iglesia, hoy día necesito remecer a mucha iglesia, decía el Señor, para que puedan despertar y ver que la venida del Señor por su iglesia está a las puertas. Para que puedan ver cuán cerca está la venida del Señor. Para que puedan ver que estamos en el tiempo del fin. En el fin de la iglesia sobre esta tierra, hermano. Estamos ya terminando el tiempo. ¿Y quién más que yo, me decía el Señor, quién más que yo puedo restaurar a la iglesia, puedo perfeccionar a la iglesia, puedo levantar a la iglesia? ¿Quién más que yo, el Dios de toda gracia? Y Dios me daba a entender, hermanos, que la iglesia novia, que la iglesia remanente, que tú y yo debemos dejarnos preparar por el Señor. Pero hoy día hay mucha iglesia que no se está dejando preparar por Dios. Hoy día hay mucha iglesia, hermanos, que no se está dejando perfeccionar por Dios. Hoy día hay mucha iglesia que no está atenta a las cosas de Dios, a las cosas que Dios quiere hacer sobre su vida. Y Dios me decía: es necesario que la iglesia se deje preparar por mí. Es necesario que la iglesia se deje perfeccionar por mí. Sobre todo ahora que estamos en el tiempo final. Ahora que podemos hallarle. Ahora es el momento en que debemos dejarnos perfeccionar por el Dios del cielo. Ahora que podemos encontrarle. Ahora que podemos entrar en su presencia. Ahora que el que está con nosotros es el Dios de toda gracia. Vaya conmigo a la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:10. Y nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria. A Él sea todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decirle: a Él sea toda la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos? Aquí el apóstol Pedro está en el final de su primera carta, hermano. Él ya está anciano. Y nos está hablando de un Dios de toda gracia. Pero lo primero que hace Pedro es darnos un nombre que hasta ese momento no se tenía. El nombre de un Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Y nos quiere decir Pedro que no es el Dios de una gracia, ni de dos gracias. Es el Dios de
toda gracia, hermano. Qué tremendo es poder entender eso hoy día, que somos una iglesia que está a punto de ser levantada. Qué tremendo es poder entender que el Dios que tenemos a nuestro favor es el Dios de toda la gracia, hermano. Oh, Rabaquía, Rama Santa. Es el Dios de gracia que te ha afirmado en este último tiempo final. El Dios que te ha perfeccionado y que te quiere perfeccionar. El Dios que te quiere establecer. El Dios que te quiere llevar a nuevos niveles. El Dios que te quiere promover. El Dios de toda gracia. El Dios que te dio salvación. El Dios que te dio entrada al reino celestial. El Dios de toda gracia está contigo. Qué tremendo es poder entender que el Dios de toda gracia está en este tiempo final, en este tiempo en que la iglesia será levantada, hermano. Pedro nos está dando a entender que esa gracia, esa gracia del Dios de toda gracia está disponible para ti y para mí. Está disponible para todo el que la quiera. Y Pedro aquí nos está hablando de su propia experiencia, hermano. Nos describe que a través de su vida, de todo lo que él vivió, hermano, de todas las aflicciones y quizás los padecimientos que él vivió, él conoció al Dios de toda la gracia. Y ese Dios de toda la gracia quiere que tú y yo lo conozcamos, quiere que tú y yo estemos y sepamos que Él está con nosotros. Pedro negó al Señor. Pero Pedro, después de negarlo, también vio al Dios de toda gracia que lo levantó. Y no solo eso, sino que después Pedro vio como el Señor lo puso como un pilar de la iglesia. Y después Pedro vio como el Señor lo pone como el apóstol del Pentecostés. Cuando se levanta ahí en Pentecostés y predica y lanza la primera predicación masiva al pueblo de Israel. Entonces Pedro ahí conoce al Dios de la gracia. En esta carta, Pedro le está escribiendo a creyentes, hermanos, que se encontraban en padecimiento, que se encontraban en pruebas, que se encontraban en sufrimientos, hermanos, que estaban siendo perseguidos. Y le dice con toda la autoridad, le dice, hay un Dios de toda gracia, hermanos, hay un arrabanda, siquiera ramasei. Hay un Dios de toda gracia, hay un Dios, aleluya, que está contigo, que Él quiere ayudarte, que quiere, aleluya, fortalecerte. Ese Dios, el Dios de toda gracia, está contigo. Y le dice a ese pueblo, a esos cristianos que estaban padeciendo, le dice, tranquilo, yo conozco a ese Dios que tiene esa gracia disponible para su hijo e hija. Ese Dios está contigo. Quizás algunos aquí que me están viendo están pasando por pruebas, están pasando por padecimiento, por sufrimiento, por persecución. Pero Dios hoy día les dice, yo soy el Dios de toda gracia. Yo he estado contigo, estoy contigo y estaré contigo si tú me lo permites. Si tú me lo permites, te ayudaré hasta llegar a la meta final. Aleluya, bendito sea el Señor. Aquí Pedro nos presenta un Dios que hizo cosas en nosotros, que está haciendo cosas en nosotros y que quiere hacer otras cosas en nosotros, sobre todo ahora en este tiempo final. Entonces quisiera que me acompañaras a ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer con los cristianos, con los que están esperando su venida en este tiempo final. Lo primero que nos dice Pedro es que nos quiere mostrar al Dios que ha hecho cosas en nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios en nosotros? Lo primero que vemos es que en el verso 10 Pedro nos dice, nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. La Escritura nos muestra al Dios que llama, al Dios que continuamente está llamando al hombre. Desde aquel tiempo en Edén, hermano, cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, y Dios hace el primer llamado al ser humano y le dice, ¿dónde estás tú? Como demostrando que ahora ya el hombre se había alejado de Dios. Y le dice, ¿dónde estás tú, Adán?
Y Dios se muestra al tiro en ese mismo momento, desde el principio, hermano. Dios se muestra como el Dios de toda gracia y de toda misericordia, hermano. Porque Dios podría haber dejado al hombre en esa condición pecadora. Podría haber hecho otra creación. Ya no quiero seguir con ello. Hago otra creación. O Dios podría haber actuado como actuó con los ángeles, hermano. Los ángeles que cayeron. Y dejarnos a la condenación del pecado. Pero Dios no actuó así. Dios no lo hizo así. Dios desde ese momento presentó su obra redentora para que el hombre se volviera a Dios. Entonces ahí podemos ver al Dios de toda gracia desde el principio, hermano. Y podemos ver que por medio de Jesucristo el Señor, el Dios del cielo está llamando a los hombres. Los está llamando desde su condición de pecado, está llamando al hombre. ¿Y para qué los está llamando? Para convertirlos en hijos de Dios, para convertirlos en herederos. Mira el Dios de toda gracia, hermano. Los llama al hombre para convertirlo en rey y sacerdote. Llama al hombre para darle vida abundante, hermano. Porque en Cristo tenemos abundancia de vida, abundancia de pan, tenemos abundancia de agua, abundancia de amor, de gozo, de paz. En Cristo tenemos abundancia de paz. En Cristo tenemos propósito, hermano. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de toda gracia que está contigo. Y el Dios del cielo nos llama al hombre porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y llama al hombre para que escape de todas las cosas que vienen a este mundo, de toda esa prueba y esas cosas que vienen al mundo. Pero no solo eso, hermano. No solo eso, sino que también Dios llama al hombre para que ahora, en este tiempo, en el presente, podamos vivir y disfrutar, hermanos, las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros en nuestro llamado. ¿A cuántos Dios los ha llamado? ¿A cuántos Dios los llamó a su camino? ¿A cuántos el Señor Jesucristo le salió a su encuentro y le dijo, ven y sígueme? Aleluya, qué hermoso, hermano. Qué grande y poderoso es el llamado del Señor. Tanto que es un llamado eterno, hermano. Y ahí la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Cristo. Entonces nuestro llamamiento es eterno, hermano. El llamado que nos hizo el Dios de toda gracia es un llamado para salvación eterna, para preservación del alma, hermano. Pero también para conducirnos, como dice Pedro, para conducirnos a la gloria eterna en Jesucristo. Es un llamado eterno, hermano. Es un llamado para participar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren participar en el arrebatamiento de la iglesia? Tú ya fuiste llamado, ya fuiste llamada. Ahora tienes que ser perfeccionado, preparado, para que el día del arrebatamiento de la iglesia nos pille preparados como la esposa del Cordero. Hermano, el hombre no sabe qué es lo que se pierde cuando rechaza el llamado de Dios. Pero tú y yo sí sabemos lo que ganamos al ser llamados por el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no desperdiciemos el llamado. No estamos en tiempo de desperdiciar el llamado. No lo tomemos en menos. No lo echemos a perder, hermano. Humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Echemos y pongamos sobre Él todas nuestras ansiedades. Seamos sobrios, velemos, porque quien nos llamó es el Dios de toda gracia, hermano. Fíjense que luego Pedro nos dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso es otra cosa que Pedro nos dice que Dios ha hecho en nosotros y está haciendo en nosotros. Dios está permitiendo y permite que seamos probados. Y que vivamos diversas pruebas. Y diversos padecimientos y aflicciones.
Y aquí es cuando muchos cristianos dicen, no, 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 yo no estoy para esto. Mejor estaba en Egipto. Ahí cuando era esclavo, mejor estaba ahí. Pero no, no, venir ahora al Señor y tener que pasar pruebas, no, no, no es para mí, no es para mí. Y hermanos, tristemente podemos ver cuántos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo han llegado a abandonar el Evangelio por no pasar esas pruebas con Cristo. Cuando alguien está estudiando una carrera y cuando tiene que terminar su carrera, tiene que dar un examen final, tiene que dar una prueba final. Pero no solo ahí, sino que mientras estudia su carrera, tiene que ser probado en diversas oportunidades. Pero las pruebas no son para destruir, las pruebas son para promoverlo, para hacerlo crecer, para que llegue al final de la carrera. Y así Dios te dice hoy día, y me dice a mí también hoy día, las diversas pruebas que tú y yo estamos pasando son para que podamos ser promovidos, para que lleguemos al final de la carrera. Para que al final de la carrera podamos decir, hemos, aleluya, terminado la carrera. Hemos peleado la buena batalla de la fe. Porque con nosotros ha estado el Dios de toda gracia. Y nos ha ayudado en todas nuestras pruebas. Y hemos salido victoriosos, aleluya. Pedro vivió diversas pruebas y diversas aflicciones. Y Dios lo permitió para promoverlo, para hacerlo crecer. Dios permitió las pruebas de nuestro Señor Jesucristo. Y permitió que Él sea el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Para qué? Para que sea nuestro modelo a seguir. Para que se constituyera en nuestra mayor referencia cuando tú y yo estemos en las pruebas. Iglesia, cuando tú estés pasando pruebas, gózate. Gózate, dice la Escritura, porque es para tu crecimiento. Es para que afloren las cosas que el Señor ha puesto en tu vida. Dios algo bueno está haciendo en favor de tu vida cuando estás en las pruebas. Aunque no lo veas así, alégrate. Alégrate, dice la Escritura, porque pasará pronto, hermano. Pedro dice ahí, un poco de tiempo. Entonces la prueba pasará pronto. Solo un poco de tiempo. Y terminará la prueba. Es verdad que algunas pruebas son grandes, hermano. Algunas son prolongadas y algunas son casi imposibles de pasar, según nuestra forma de verlo, hermanos. Pero hay algunas pruebas que inclusive a muchos de nosotros y a muchos de los que me están escuchando le han hecho preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de mi prueba? Pero todas estas pruebas, las pruebas que permite el Dios de toda gracia en nuestra vida, son para capacitarte. Son para prepararte. ¿Prepararnos para qué? Para el tiempo. Porque el tiempo está cerca, hermano. El tiempo de su venida está cerca. Y Pedro aquí nos muestra cuatro cosas que el Dios del cielo quiere hacer sobre los cristianos en este tiempo final. En este tiempo definitivo, en este tiempo en donde la iglesia se está preparando para salir de este mundo. Y Pedro nos muestra esas 4 cosas. Y ahí en el verso 10 está resaltado, el mismo os perfeccione. Pero no podemos pasar por alto la frase el mismo. Porque Pedro nos está aclarando aquí, hermanos, que todas estas cosas que va a hacer el Señor y que está haciendo el Señor con su iglesia en este tiempo final, el mismo Dios de toda gracia es el que hará las cosas sobre ti y sobre mí. Él ocupará medios, pero Él es el Dios de toda gracia, el que va a hacer estas 4 cosas sobre tu vida y sobre mi vida. Pedro nos está mostrando cómo es nuestro Señor con nosotros. Cómo es de cercano el Señor contigo. Cómo es el Señor contigo, que está siempre presente en todos tus momentos. Cómo es el Señor contigo, que siempre está preocupado de ti.
Siempre está preocupado de ti, siempre su mirada está sobre ti. Así es el Señor. Por eso dice que Él mismo hará estas 4 cosas sobre tu vida. ¿Y sobre quién las hará? ¿Sobre quién hará estas 4 cosas el Señor? Pedro lo dice en los versos anteriores. Y nos dice sobre los humildes, sobre los sobrios, sobre los que están velando, sobre los que resisten firmes en la fe, sobre los que son llamados, sobre los que están perseverando en medio de las pruebas. Sobre ellos Dios utilizará medios para efectuar estas 4 cosas. Lo primero que necesitamos que el Dios de toda gracia haga sobre la iglesia de este tiempo final es que nos perfeccione. Y ahí Pedro dice, Él mismo os perfeccione. Perfeccionar es una palabra que significa acabar la obra por completo y con el mayor grado de perfección. Entonces, hermanos, Dios necesita acabar la obra que comenzó en ti. Dios necesita perfeccionarte. Dios necesita llevarte a un nivel de perfección para que termines la carrera, para que salgas aprobado de la carrera. Dios necesita completar la obra en ti. En griego la palabra perfección es catartismo, que significa equipar, proveer, preparar, dotar, restaurar, reparar. Hermanos, Dios hoy día necesita hacer algo sobre tu vida. Arrabanda, siquia rama 6. El Señor necesita, aleluya, equiparte hoy día. Hoy día el Señor necesita proveerte. El Señor necesita prepararte, restaurarte. El Señor necesita reparar tu vida. Déjate reparar. Déjate perfeccionar por el Dios del cielo. Hoy día Dios quiere hacer algo en tu vida. Necesitas permitirle que lo haga. Porque hoy día hay mucha iglesia que no está permitiendo que Dios toque su vida. No está permitiendo que Dios haga cosas en su vida. Hoy día hay mucha iglesia que no está permitiendo que Dios lo perfeccione. Y Dios hoy día nos dice, déjate restaurar. Déjate dotar de las cosas que necesitas para el fin. Déjate equipar para el día del arrebatamiento de la iglesia. Hermano, nuestro Dios, como un buen alfarero, como un buen carpintero, hermano, nuestro Dios va a tomar sus herramientas y va a comenzar a formar tu vida y la mía. Hasta formarla de acuerdo a lo que Él tenía pensado de ti y de mí. Desde el principio, hermano. Y Pablo, en ese sentido, nos dice en Filipenses 1:6, nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, sí, Señor, perfecciona tu obra en mi vida? Pablo lo tenía claro. Y Pablo los está diciendo que hay alguien que comenzó en ti la obra. Y ese es el Dios de toda gracia. Comenzó en ti la obra. Y así como la comenzó, aleluya, debe seguir en ti, perfeccionándote hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo, pastor? El día del arrebatamiento de la iglesia. Hasta el día del arrebatamiento que el Señor debe seguir perfeccionándonos. Déjate perfeccionar, porque Él comenzó la obra en ti y la debe completar, la debe terminar, te debe equipar, te debe proveer, te debe, aleluya, te debe dotar de todo lo que necesitas para ser arrebatado. Déjate perfeccionar por el Dios del cielo. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Y qué medios utiliza? Por ejemplo, uno de los medios que utiliza son los 5 ministerios. Y en Efesios 4:11 nos dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los 5 ministerios que están hoy día trabajando, que hoy día están fungiendo en medio de la iglesia, esos 5 ministerios son utilizados por el Dios del cielo. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Para prepararte para el día del arrebatamiento de la iglesia. Porque ahí en el verso 12 en Efesios dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Entonces el trabajo de estos 5 ministerios es perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia para el día del arrebatamiento de la iglesia. No solo para predicar, sino también para dotar, para equipar, para proveer, para preparar, para restaurar a los santos para el ministerio. Ahora, iglesia, la pregunta que tenemos que hacer: ¿qué cosas tiene que arreglar Dios en tu vida? ¿Qué cosas tiene que arreglar Dios en tu ser, en tu alma? ¿Qué cosas Dios tiene que reparar? ¿Qué cosas Dios tiene que restaurar, hermano? Todos tenemos muchas cosas. Todos tenemos muchas cosas que Dios tiene que reparar, que tiene que restaurar. Todos tenemos muchas cosas que Dios tiene que proveer para nuestras vidas. Pero lo importante de todo, hermano, es que debemos dejarnos perfeccionar. Tenemos que dejar que Dios pueda meter su mano en nuestra vida y perfeccionarnos. Que Dios pueda, como el alfarero, tomarnos y empezar a sacar las piedras que sobran y empezar a alisarnos y hacer lo que Él tiene determinado para hacer en tu vida. Tienes que dejarte perfeccionar. Y hoy día Dios nos está diciendo: déjate perfeccionar por el Dios de toda gracia. Otra cosa que Dios quiere hacer en nosotros es afirmarnos. Que el Dios de toda gracia os afirme, dice Pedro. Lo segundo que necesitamos es que ese Dios de toda gracia afirme a la iglesia de este tiempo final. Afirmar significa hacer que una persona o cosa esté firme, esté segura, esté sujeta y no caiga. Hoy día Dios necesita afirmar a la iglesia para que no caiga. Sujetar a la iglesia para que no caiga. Asegurar a la iglesia para que no caiga, hermano. Santiago nos dice en el capítulo 5, verso 8, nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos está diciendo que mientras se espera la cosecha, mientras se espera el fruto de nuestra labor, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, Santiago nos está diciendo: afirmemos nuestros corazones. Que el Dios de gracia afirme nuestros corazones. Porque vivimos en tiempos difíciles. Porque vivimos en tiempos en donde los cimientos están siendo remecidos, hermano. En donde, hermano, los valores hoy día están siendo vulnerados, hermano. En donde hoy día a lo malo se le dice bueno. Donde las falsas doctrinas hoy día han avanzado con más y más adeptos. Frente a todo esto, hermano, frente a todo este momento difícil que está viviendo la iglesia sobre esta tierra, oír que Dios nos quiere afirmar, que el Señor de toda gracia nos quiere afirmar, hermano, es un aliciente a nuestra vida. Es una esperanza para nuestra vida, hermano. La razón por la que Dios nos quiere afirmar, hermano, es para que no caigamos. Es para que la iglesia no ande a la deriva. Es para que la iglesia no esté inestable espiritualmente. La pregunta que debemos hacernos hoy día, hermanos, es: ¿qué clase de creyentes somos hoy día nosotros? ¿Estamos firmes en Cristo Jesús? ¿O estamos débiles como en la arena? Todos necesitamos ser afirmados por Dios en algún área de nuestra vida. Pero algo tenemos que tener claro, hermano: que debemos dejarnos afirmar por el Dios del cielo. Para poder avanzar en Cristo. Para poder afirmarnos en el Señor. Para poder llegar a la meta final. Dejémonos afirmar por el Dios del cielo. Por el Dios de toda gracia. La tercera cosa que el Señor quiere hacer sobre nuestras vidas es que necesitamos que el Dios de toda gracia nos fortalezca. Fortalecernos significa tomar vigor, robustecerse.
reforzarse, fortificarse. Y Dios necesita fortificarnos. Dios necesita hoy día, la iglesia en el tiempo final, necesita reforzarnos, hermano. Darnos vigor. David experimentó esa fortaleza divina en todos sus días. Esa fortaleza estuvo con él. Y así en el Salmo 27 lo expresó. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Un siervo tremendo del Dios del cielo. Pero fue un hombre con grandes debilidades también, como las tuyas, como las mías. Pero él fue astuto. Él fue sabio, hermano. ¿Por qué? Porque hizo de la fortaleza divina, la hizo su bandera, la hizo su victoria, hermano. Es que solamente Dios puede reemplazar tu debilidad por fortaleza. Y el apóstol Pablo nos dijo en 2 Corintios 12:10, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Iglesia, cuando nosotros pasamos diversas pruebas, tormentas, desiertos, hermano, muchas veces nos debilitamos. Y muchas veces necesitamos fortaleza de parte de nuestro Dios. Pero tenemos que tener algo claro, hermano, y algo seguro. Dios siempre está trabajando para fortalecernos. Especialmente en aquellas áreas en donde se nota más nuestra debilidad. Cuando tú estás débil espiritualmente, hermano, y cuando estás a punto de perder el combate, la pelea, la batalla contra el enemigo, déjame decirte una cosa. Tienes a un Dios, al Dios de toda gracia, al Dios que no se cansa, al Dios que no se fatiga, ese Dios de toda gracia que te quiere fortalecer. Hoy día te quiere dar fuerza. Hoy día quiere fortalecerte para que no claudiques. Hoy día quiere fortalecerte. Y quiere que sepas que tu fortaleza viene de Jesucristo. Entonces dejémonos fortalecer por nuestro Dios, para poder decir como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, iglesia, debemos dejarnos fortalecer por el Dios de toda gracia. Y la última cosa que el Señor del cielo quiere hacer sobre la iglesia en este tiempo final es establecerte. Nos quiere establecer. Es necesario que Dios nos establezca. Establezca significa fundar, instituir, hacer estable. Dios necesita hacernos estable en este último tiempo final, hermano. Dios quiere que nosotros seamos cristianos verdaderos, que ya no seamos cristianos a media, que no seamos cristianos en un lado y no cristianos en otro lado, sino que seamos cristianos verdaderos, establecidos en Cristo, auténticos discípulos de Cristo. Que en todo tiempo, tanto en nuestra casa como en el trabajo, como en la iglesia, en todo tiempo glorifiquemos al Dios del cielo. Que seamos cristianos reales. La gente, hermano, busca sus bases, establecer bases en cosas que no son espirituales, hermano. La gente busca sus bases, establecer sus bases en sus bienes, en su profesión, en su carrera, en su conocimiento, en filosofía, etcétera, hermano. Pero el Dios de toda gracia hoy día te está diciendo que quiere establecerte a ti y a mí. Nos quiere establecer sobre una base más firme, más sólida y más segura. Esa base tiene un nombre. Esa base se llama Jesucristo. Sobre nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos quiere, aleluya, establecer. Porque no hay nada más importante que el Señor del cielo nos establezca sobre Jesucristo. Entonces dejémonos establecer sobre el Señor. La pregunta que te quiero hacer es sobre qué terreno estás establecido hoy día tú. ¿Estás establecido sobre la arena movediza? ¿La arena que no soporta ninguna tormenta? ¿O estás establecido sobre Cristo, que es la roca? Que estás firme
cuando vienen esas tormentas sobre tu vida. Hoy día debemos dejarnos, hermanos, que el arquitecto celestial termine su trabajo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y que nos establezca sobre Cristo. Porque Él es el fundamento. Y sobre Él, que es la roca, estaremos seguros. Aleluya, bendito sea el Señor. Iglesia, tenemos un Dios de toda gracia, que primero nos llamó a su camino, que nos llamó con un fin, nos dio un fin, que es la gloria eterna en Jesucristo. Ese Dios de que en todo momento está con nosotros y no nos abandona, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros padecimientos. Él está ahí con nosotros. Porque los padecimientos solo duran un poco de tiempo, nos dijo Pedro. Y que esos padecimientos Dios, el Dios de toda gracia, los utiliza para capacitarnos, para avanzar, para promovernos, hermano. Para afinar ese oro, aleluya, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, el Dios de toda gracia quiere terminar la obra que comenzó en ti, que comenzó en mí. Él quiere perfeccionarnos. Déjate perfeccionar. Él quiere afirmarnos. Él quiere fortalecernos. Él quiere establecernos. ¿Y con qué fin? Con el fin de ser preparados para el momento del arrebatamiento de la iglesia. Que como me decía el Señor ayer en esa adoración, preparándonos para este momento del arrebatamiento que ya es pronto. Que ya es pronto. Porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo ya está para ser arrebatado. Entonces el Señor nos quiere preparar para ese momento. Para estos segundos que ya pronto llegan para ser levantados de esta tierra. Estamos en tiempos decisivos. Estamos en tiempos finales. La trompeta va a sonar en cualquier momento. En cualquier momento vamos a subir. Entonces seamos humildes. Entonces seamos sobrios. Entonces estemos velando, hermanos y hermanas. Porque lo que me decía ayer el Señor a mi espíritu es que el Dios de toda gracia quiere perfeccionarte. Hoy en este tiempo final. En este tiempo decisivo. Quiere que tú y yo seamos sobrios. Quiere que tú y yo seamos humildes porque nos estamos preparando para la salida. Quiere que tú y yo velemos en todo tiempo. Quiere que tú y yo, ante todas nuestras pruebas y nuestras dificultades, nos mantengamos firmes en la fe. Porque el Señor me decía, estoy pronto a levantarlos. Rabáis aquí, Ramasei. Estoy pronto a levantarlos, iglesia. Y necesitan estar firmes en la fe. Necesitan perseverar en Cristo. Necesitan perseverar en medio de todas las pruebas. Estamos llegando a la meta final. Estamos llegando, hermano. Y Dios necesita perfeccionarnos. Pero algo importante nos dice hoy día, en esta mañana, que tenemos un Dios de toda gracia. Y ese Dios de toda gracia tiene misericordia para contigo y conmigo. Ese Dios de toda gracia derrama su misericordia perfeccionándote, afirmándote, fortaleciéndote y estableciéndote para que pronto podamos subir a su presencia. Vengamos ante nuestro Dios hoy día, hermanos. Vengamos ante nuestro Dios para ser bendecidos por su gracia. Por esa gracia eterna. Esa gracia que tú y yo no alcanzamos a imaginar. Vengamos a sus pies, a sus plantas, para ser bendecidos por la gracia de nuestro Señor.
Vengamos ante su presencia para ser preparados. En esta mañana, hermano, hermana, vengamos a su presencia para ser perfeccionados. Rindamos nuestras vidas al Dios del cielo, al Dios de toda gracia. Rindamos nuestra vida a Él. Deja que Él trabaje en tu vida. Porque el Dios de toda gracia quiere hacer algo sobre ti. Quiere perfeccionarte. Déjalo. Déjalo que pueda tocar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Deja que pueda tocar todo tu ser ahora, en este tiempo, que es el tiempo del fin. Así que comencemos, hermano, comencemos a caminar en Cristo, perfeccionándonos en Cristo. Comencemos a caminar en Él, sabiendo que contigo y conmigo está el Dios de toda gracia.